Buen día a todos y a todas. ¿Van a hacer un recreo o arrancamos? Como quieran, yo creo que, no sé, Andrea, ¿qué decís? Podemos arrancar. Arranquemos, sí. Yo creo que podemos arrancar. Patricia. Se escucha con dificultad, Andrea, pero bueno, la idea del pequeño recreo era porque no la veíamos todavía conectada Patricia, a nuestra invitada. le doy las gracias. Profe Andrea. Está como muy cortado, Andrea, A ver, ahí estás con mala conexión. Ahí, a ver, voy a poner mis datos. A ver. ¿Ahí me pueden escuchar mejor? Sí, ¿Ahí puede ser? Profe. Ahí está. Sí, perfecto, bueno, perfecto. No quería dejar de saludarla a Patricia. Como rectora del instituto, no quiero dejar de agradecerle y de decirle lo orgullosas que estamos, lo felices que estamos de poder contar con su palabra, de que haya aceptado nuestra invitación tan generosamente. Es un honor para nosotros, la profe Cintia y yo, que venimos desde otras áreas, no del nivel inicial, hemos estado estudiando la literatura que hay a nivel inicial a la educación argentina, y bueno, es para nosotros un orgullo y un honor contar con usted en esta primera clase que tienen todos nuestros estudiantes, son nuestros colegas. Así que bueno, muchas gracias, le damos la bienvenida a Catamarca de esta manera virtual. Catamarca, ansiosos de conocerla, de escucharla personalmente, aunque sea a través de la virtualidad. Así que bueno, profe, toda la cámara es suya. Muchas gracias a todos por haberme invitado. Sería mucho más lindo si pudiéramos estar presencialmente allí, ¿no? Y disfrutar los cerros, comprar un rico aceite de oliva, esas cosas que uno hace cuando visita otras regiones y disfruta de lo propio de los lugares. Bien, Patricia, si te parece, explico un poco la dinámica, te presento y ahí... Ok, dale. Bueno, la dinámica un poco de este conversatorio, acordada así con Patricia, sería que... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bien. Ella va a estar unos 40 minutos más o menos con la exposición. Ella recibió ayer algunas de las preguntas que fueron compartiendo en las primeras actividades. Sería interesante que mientras ella va respondiendo la pregunta o haciendo la exposición, que usemos el chat para poder ir haciendo otras preguntas que les van surgiendo de la exposición de ella. Yo las voy a ir registrando, y al final, los últimos 15 minutitos, hacemos esta devolución de las preguntas. ¿Te parece, Patricia? Bien. Sin problema. Bien, Patricia tiene, por supuesto, un currículo muy vasto. No voy a leer todo el currículo porque voy a estar hasta mañana, pero bueno, voy a leer un resumen. Es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, UBA, licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Didáctica por la misma universidad, profesora de Educación Preescolar, recibida en el Instituto Sarah Eccleston. Bueno, ha realizado numerosas instancias de investigación y de formación docente, es autora de numerosas publicaciones de libros sobre nivel inicial, miembro del grupo de expertos de educación infantil de la OEI, con quien colabora en la inclusión del juego en las salas de nivel inicial. Bienvenida, Patricia. Bueno, muchas gracias por la recepción. Espero que sea para ustedes un encuentro fructífero y un buen diplomado. Yo les voy a contar algunas cosas que estuve pensando, preparando. Hay 3 colegas que tienen la mano alzada. No sé si quieren preguntar algo o les quedó. Claudia, Paola y María. Les quedó. Les quedó las manos, sí, sí. Ok. Voy a hacer una breve presentación solo para ubicarnos y ponernos de acuerdo en algunos conceptos. A ver, ¿ahí lo ven bien?
Perfecto, profe. Bueno, entonces, yo voy a trabajar 3 puntos. Por un lado, voy a tratar de ver algunas definiciones en relación con el juego y el jugar, como para posicionarnos y para poder ver desde dónde estamos hablando. Después voy a referirme muy por encima a algunas cuestiones que tienen que ver con estos momentos y lo que supone la virtualidad del juego, y algunas respuestas que van circulando en las diferentes redes. Y después voy a tomar las preguntas que me envió ayer Karina y voy a ir como tildando las cosas que ya dije y las que me quedan por decir, porque las preguntas cubrían un amplio espectro, y entonces si yo tomaba las preguntas para armar la presentación, desordenaba un poco lo que quería sentar como idea base. Entonces comienzo con algunas definiciones. Yo estuve mirando en estos tiempos por un trabajo de la Organización Mundial de Educación Preescolar, el currículum de la provincia de Catamarca, y entonces es un currículum nuevo que ustedes tienen del año 2016, donde estuvo como asesora Ana Malajovic, mirando cómo se define, especialmente para la educación inicial, y más claramente para lo que sería el segundo momento, las salas de 4 y 5 años, el juego. Eso aparece en las páginas 25 y 26, imagino que para ustedes esto es muy conocido. Y estas definiciones del diseño a mí me dan pie para plantear que ustedes tienen un marco legal desde el cual defender el lugar del juego en la escuela. Porque lo primero que define el diseño es que el juego es una práctica social, que entonces es algo que se aprende y que se enseña, y que esto forma parte de un valor cultural, es valioso para la cultura, que esto coincide con lo que dice nuestra ley nacional. Entonces, el currículum dice que hay que incluir explícitamente el juego, o sea, no simplemente pensar que existe el juego porque la sala está ambientada o tiene juguetes, sino que hay que pensar cómo se construye ese sistema conceptual vinculado con el hecho de jugar y con el hecho de ser jugador, y también cómo le otorgamos una intencionalidad pedagógica a las situaciones en donde el juego está involucrado. Avanzando, el diseño plantea algunos elementos a tener en cuenta para poder pensar el juego como contenido, es decir, mirar los objetos, el espacio y el tiempo, y también identifica una serie de juegos, el juego dramático, el juego de construcción, el juego con reglas, los juegos tradicionales, y estructuras específicas del nivel inicial, como el juego centralizador, el juego en rincones, etc., ¿no? Juegos corporales, juegos grupales. Entonces, algo que es importante para este primer momento de plantear algunos conceptos claves es que ustedes tienen un marco legal. Entonces, cuando en las escuelas no sucede esto, o sea, cuando lo que sucede en las escuelas es distinto a lo que plantea el marco legal, la escuela está en infracción. O sea, no es un problema de que la directora quiera o no quiera, sino que hay un deber social impuesto por una normativa que es el diseño curricular, una reglamentación aprobada por la jurisdicción, que habilita este lugar del juego. Y entonces acá venimos con las primeras diferencias. Una cosa es el juego y otra cosa es lo que se denomina la gamificación. Entonces, una cosa es enseñar a jugar, y vamos a ver qué compromete el enseñar a jugar, y otra cosa es usar al juego para otra cosa, como medio para otra cosa. Eso es lo que se llama gamificación o aprendizaje basado en juego. En otros momentos se hablaba de esto como el jugar para. Yo juego para aprender matemáticas, juego para trabajar contenidos de ciencias sociales o conocer las ideas previas de los niños, juego para poder ejercitar ciertas normas, ciertos aspectos vinculados con el lenguaje. Entonces, cuando las actividades están focalizadas en lo que es la gamificación, la finalidad es promover un aprendizaje y usar el juego como motivador, como una actividad a la cual los chicos se sienten naturalmente atraídos porque despierta su creatividad, su curiosidad, su interés. Y entonces lo que sucede es una adaptación de algún juego para que aparezca un contenido específico que yo quiero enseñar. Pero eso no es privilegiar el juego como contenido de enseñanza. ¿Sí? Digo, no estoy diciendo con esto que dejen de hacer actividades gamificadas. Lo que estoy diciendo es que no crean que defender el derecho del niño a jugar se resuelve gamificando la enseñanza.
Entonces, ¿por qué defendemos al juego de esta manera, o por qué queremos que el juego tenga este lugar? Básicamente por tres aspectos que el jugar tiene como impacto en los niños pequeños y que asociamos con el juego como derecho, el juego como necesidad vital de los niños y el juego como una forma de construir sentido. Es decir, estamos situando al juego en lo que hace a el despliegue, el desarrollo específico del niño pequeño. Y entonces, si el juego es un derecho, yo tengo que crear entornos propicios para la posibilidad de que aparezca esta propuesta, esta actividad. Si lo considero como una necesidad vital, tengo que darme cuenta lo asociado que está el juego al desarrollo cognitivo, social, emocional, corporal, etc. Y si quiero pensar, o si pienso el juego en construcción de sentido, tengo que apelar a aquellas perspectivas psicológicas, específicamente de lo que hace el desarrollo del aprendizaje del niño, vinculan al juego con el despliegue, el desarrollo de la imaginación. Y esto es clave para el niño pequeño porque nosotros estamos trabajando con niños que están en una etapa en donde los conceptos pasan fuertemente por un proceso de construcción ligado a la posibilidad de otorgar sentido. Y si hay algo para lo cual sirve la escuela, es para abrir otros mundos, abrir una posibilidad descontextualizada de aquello que ellos tienen como posibilidad natural o conocimiento natural. Entonces, el juego nos brinda una serie de herramientas que están en la base de todo aprendizaje. Por eso, la ley nacional plantea que el juego tiene como esta doble vertiente, lo que hace a el desarrollo del niño, o sea, el aspecto propio del modo en que los niños van a construir su conocimiento y van a expresar su desarrollo, van a desplegar su desarrollo, y el valor cultural que el juego tiene como miembros los niños de una cultura particular. Encontré esa hermosa foto de Catamarca y entonces me interesaría fijar un poco más postura en por qué el juego está ligado con lo cultural. Ustedes saben que el juego, uno de los grandes problemas del juego es que pareciera que naturalmente, espontáneamente el niño juega, lo cual es cierto. El problema es que naturalmente el niño también mira o también escucha, y eso no significa que sepamos mirar o sepamos escuchar. O sea, si yo no tengo ningún conocimiento de la música, puedo escuchar una melodía y puedo decir qué linda, pero si yo conozco cómo suenan los instrumentos, qué significa un ostinato, cómo se despliega los ritmos, voy a poder apreciar de otra manera esa música que estoy escuchando y voy a poder captar con una sensibilidad mayor lo que estoy escuchando. Entonces, hay una lógica que supone el jugar que tiene que ver con la construcción social, la construcción cultural que está por detrás del juego. Y el niño no juega en el desierto, sino que juega en el marco de esos sistemas naturales, materiales e inmateriales que le son propuestos. Esto quiere decir que la variabilidad del juego, la posibilidad, la riqueza que tiene el niño al momento de desplegar un juego, va a depender fuertemente de su pertenencia social, de su experiencia y sus condiciones de vida. Si yo quiero que los niños jueguen algo más que lo que tiene que ver con su ámbito natural o lo que tiene que ver con lo que le ofrece la televisión, voy a tener que abrir temas, voy a tener que abrir contextos distintos para que el niño tenga mayor plafón sobre el cual montar una situación imaginada, una situación simbólica. Y a la vez, esto supone un proceso circular, o sea, el aprendizaje anterior potencia el juego, y el juego, por los elementos simbólicos que el niño va construyendo a la hora de estar jugando, va a impulsar, va a desplegar, va a traccionar de todo lo que supone la situación de aprendizaje de un contenido nuevo. Entonces, cuando hablamos del juego, específicamente en la escuela infantil, que es lo que les plantea su diseño curricular, nosotros estamos pensando que hay una intencionalidad por parte del educador de proponer un juego. Y esa propuesta intencional del docente supone una disposición de tiempo, de espacio y de materiales para que el juego ocurra, y una convicción política, diríamos, por parte del educador,
de considerar que la situación lúdica no es una pérdida de tiempo, sino que está produciendo aprendizajes. Por lo tanto, el educador es el que está absolutamente convencido que lo que él va a pensar y proponer como una propuesta rica, pertinente, oportuna para este grupo de niños, va a tener una potencialidad particular y va a tornar que el juego es algo posible. Con esto se darán cuenta que estoy descartando el considerar al juego como lo que entretiene a los niños en una fiesta de cumpleaños. O sea, el juego en la escuela es otra cosa. El juego como entretenimiento para pasar el rato es lo que el niño va a tener como posibilidad a partir de la riqueza de repertorio lúdico que la escuela haya permitido construir con los niños. Entonces acá hay un concepto que yo le vengo dando vuelta hace varios años, que está fundado, está planteado también en lo que una gran amiga que es Mariana Mayo describe para lo que son las nuevas tecnologías, y que tiene que ver con la diferencia entre una inclusión efectiva del jugar y una inclusión genuina del jugar. Yo puedo decir que los niños solo piensan en jugar y que vienen a la escuela para jugar, ¿sí? Y los padres también piensan lo mismo, que como piensan muchas cosas en relación con el juego. Y entonces, como no tengo más remedio porque los chicos solo piensan en jugar, entonces incluyo el juego dentro de la sala. O utilizo el juego para descargar tensiones acumuladas a lo largo del tiempo, o para imaginar el pase o el corte entre una actividad y otra, y entonces les doy un jueguito para que se entretengan. Pero eso no significa, o eso es una inclusión efectiva, pero no es una inclusión genuina. ¿Sí? Si yo pienso en una inclusión genuina del juego, estoy pensando que la manera en que miro mis prácticas cambian notablemente cuando otorgo un valor al hecho de jugar a cuando no lo considero de esa manera. Y entonces, cuando yo le otorgo valor al juego, me animo a lanzar la práctica en ese terreno de lo imprevisible, ¿sí? Que supone lo lúdico, porque el acto lúdico tiene mucho de imprevisible, mucho de ruido, mucho de proceso que hay que ir ayudando a construir. Y me doy cuenta que esta propuesta tan linda y hermosa que armé para los niños no se va a resolver una sola vez. O sea, los chicos no juegan bien cuando yo estoy todo el tiempo cambiando de juego. Los juegos tienen que poder repetirse muchas veces para poder ir transformándose, para poder ir captando la habilidad del jugador. Y el juego se va construyendo en una co-construcción, en donde yo voy ampliando en esos formatos lúdicos que le voy presentando las complejidades propias del hecho de jugar, y el niño con esto va tornándose paulatinamente en jugador. Entonces hay dos elementos que supone el pensar al juego en la escuela, o que comprometen el hecho de considerar el valor cultural del juego, ¿no? Uno tiene que ver con el repertorio lúdico. Yo tengo un deber como maestro, maestra, de ampliar el repertorio lúdico de los niños. Y la segunda cosa tiene que ver con el enseñar a ser jugador. O sea, ser jugador supone aceptar el fracaso, aceptar la pérdida, aceptar que la próxima vez me va a salir mejor, animarse a lanzarse a lo desconocido, porque la sucesión, digamos, el devenir del juego se va construyendo, el animarme a jugar solo y tener un espacio propio para jugar solo. Entonces, para cerrar esta primera parte de posicionamiento sobre el juego, y si yo quiero rescatar el valor del juego y no simplemente gamificar las actividades, es lo que yo debería asegurar en un año, en un ciclo lectivo. Yo tendría que asegurar, por un lado, que los niños aprendan a jugar con otros, puedan jugar con otros, aceptando situaciones de fracaso, porque el juego supone, en muchas situaciones, volver a hacerlo. Estamos jugando, lo hacemos de nuevo, se derrumbó la torre, arrancamos de nuevo. No me salió, perdí esta partida, bueno, la próxima seguro que gano. No alcancé la meta corriendo, me caí en el campo, bueno, salgo un poquito más, pruebo otra destreza. O sea, aceptar lo propio que tiene que ver con el devenir de lo lúdico.
La segunda cosa que yo debería asegurarle a los niños es un repertorio lúdico de juegos de mesa o de juegos con reglas convencionales para poder jugar con otros. Los juegos de mesa, los juegos reglados o los juegos tradicionales son todos aquellos juegos que pasan de generación en generación y que yo simplemente con decir el nombre del juego ya sé de qué se trata. Entonces yo puedo decir, bueno, los niños tendrían que poder saber jugar a las escondidas, al veo veo, al rayuela, al tateti, alguna mancha, carreras de postas, un juego de la oca, una casita robada. ¿Se dan cuenta cómo voy nombrando juegos? ¿Sí? Y en esta nominación de los juegos, yo estoy como teniendo presente lo que es un repertorio lúdico. Otra cosa es el juego simbólico y otra cosa es el juego de construcción. Pero cuando hablamos de repertorio lúdico, nos estamos refiriendo a esos juegos que tienen por detrás reglas convencionalmente propuestas y que con solo decir el nombre ya sabemos a qué vamos a jugar. Otra cosa que yo debería asegurar dentro de la escuela es que los niños tengan la capacidad de asumir un rol y desplegar un guión dramático de por lo menos 4 acciones coherentes con respecto al rol. Con lo cual, fíjense todo lo que tengo que enseñar para que el niño pueda desplegar esas acciones. Yo puedo decir, voy a jugar a ser mamá. Entonces, desplegar un guión dramático supone saber qué es lo que hace la mamá. Entonces, la mamá cocina, hace compras, tiene una relación con el papá y salen a pasear, o está casada, o tiene niños y los cuida, puede planchar, puede trabajar en una oficina, etcétera, de acuerdo a cómo definamos el rol de la mamá. Pero jugar, por ejemplo, a las princesas, o jugar a los piratas, o jugar a los astronautas, o jugar al carpintero, o jugar al recolector de fruta, supone que yo sepa qué hace un recolector de fruta, o qué hace alguien que trabaja en los viñedos, que no es simplemente recolectar la fruta. Si es un trabajador golondrina, tendrá que trasladarse con su familia, qué significa trasladarse con su familia, dónde duerme cuando está en este lugar, qué pasa con los espacios de escuela, cómo se organizan familiarmente. Si hay una serie de aspectos que tienen que ver con el contexto de producción de ese rol social, de ese personaje, que es lo que la escuela está enseñando cuando trabaja, por ejemplo, unidades temáticas o despliega proyectos. Esos constructos hacen a el corazón del guión dramático y hace el corazón del juego dramático. Si yo no trabajo esos constructos, los niños se pueden disfrazar de piratas, pero lo único que van a hacer es blandir una espada, o decir que están en alta mar, o ser un Jack Sparrow, que es lo que pueden llegar a conocer por las series de Disney de Piratas del Caribe. Si yo quiero que los chicos comprendan la complejidad de la trama social que está por detrás de un guión dramático, yo voy a tener que poder tematizar en otro momento, en contextos que no son lúdicos, qué pasa con esos hechos sociales que luego vamos a dramatizar o que van a formar parte de nuestro repertorio. Entonces, también yo debería permitirle a los niños que construyan guiones dramáticos por fuera de lo que ellos ven todos los días, porque ese es el lugar de la escuela. Si no, ¿para qué sirve la escuela? Que se queden tranquilamente con lo que su familia les puede ofrecer como realidad, o lo que Disney presenta como nueva alternativa. Y en orden a los juegos de construcción, yo tengo que poder pensar el modo en que los diversos objetos que le voy presentando, algunos objetos más irregulares, algunos objetos que suponen ensamble, algunos objetos que suponen piezas específicas de unión, donde yo necesito otra pieza para poder llegar a generar una combinación, los niños pueden operar con esos objetos para producir otros y pueden cristalizar en eso su imaginación. Y además lo pueden verbalizar, se pueden describir lo que estuvieron haciendo. Yo debería garantizar esto. Si yo garantizo eso, entonces yo estoy defendiendo el lugar del juego como tal dentro de lo que sería la escuela infantil. ¿Qué pasa con los tiempos de pandemia? ¿No? ¿Qué hacemos? Porque no los tenemos a los niños o porque las condiciones de espacio y tiempo varían, ¿sí? El ritmo de la clase, el clima varía, el modo en que recibimos a los niños varía, las situaciones de los niños varían. Estas dos imágenes a mí me resultan muy atractivas. Por un lado, porque las dos imágenes presentan situaciones de juego en niños de
edades vinculadas con lo que es la educación inicial, una niña que vive en un edificio en donde su único espacio es ese balcón interno, en donde su familia le pintó una rayuela. Y estos otros niños que tienen una casa mucho más grande, donde pueden tener cajones para huerta, pero que los padres lo que han hecho fue transformar el garage, porque son 2 varones los niños, uno de 5 y otro de 2, en una pista para que puedan jugar con los autitos y las maderitas. Entonces todas las mañanas, como los niños no pueden salir de su casa, sacan el auto, ven que está por fuera del portón, y los niños tienen un espacio abierto, pero resguardado, porque es un espacio semitechado, para poder desplegar sus juegos con autitos y demás. Son 2 situaciones que en este momento atraviesan nuestra cotidianeidad. Vamos a ver, yo no sé si ustedes conocen el grupo musical Las Triciclas. ¿Lo conocen? ¿Alguno diga sí o no? No. Bien. No, profe. Pero, a ver, No, y puse compartir sonido. Vamos a ver esta canción está disponible en YouTube. Si la escuchan entrecortado, no se preocupen, después la pueden buscar. Pero a mí me resulta sumamente atractivo el modo en que desde el lenguaje musical estas cantautoras han construido los sentimientos y el modo en que en este momento vamos como atravesando esta pandemia. ¿Sí? Esto lo hicieron el año pasado. Las autoras son profesoras de música en jardines de infantes. Y el grupo se llama Las Triciclas. Hay casas pequeñas con muchas ventanas, hay casas llenas de luz, hay casas gigantes con cuartos donde jugar a las escondidas, hay casas silenciosas, tranquilas, solitarias, hay casas llenas de paz, hay casas ruidosas con música y baile que acompañan los días. Hay casas que están lejos de todo y otras tan juntas que se puede charlar con la vecina en la ventana. Hay casas que son barrios donde todo es tan chiquito y tan precario, todo menos el corazón que se agranda para compartir el pan cuando no alcanza. Y cada casa es un mundo y el mundo está cambiando, y que cambie no más, que se ensanchen las casas que pronto se abrirán. Y cada casa es un mundo y el mundo está cambiando, y que cambie no más, que se ensanchen las casas que pronto se abrirán. Hay casas donde vive mucha gente, hay casas cerradas donde nadie vive allí. Hay calles y veredas que son casas, colchones empapados y olvidados. Hay casas donde se siente la ausencia de quienes cuidan de todos y se van a trabajar con el miedo en el bolsillo, la confianza en la mochila y una enorme valentía, sabiendo que es la ocasión de
de siempre y los que nunca. Y cada casa es un mundo, y el mundo está cambiando. Y que cambie no más, que se ensanchen las casas, que pronto se abrirán. Y cada casa es un mundo, y el mundo está cambiando. Y que cambie no más, que se abran las casas y no se cierren más. Hermoso, ¿no? Fíjense lo que suscita una canción, ¿no? Lo que nos supone en un momento de alto nivel académico, diríamos, o de trabajo intelectual, hacer un corte y bajar las ideas a algo más vinculado con la sensibilidad estética en este caso. Bueno, el juego tiene esa capacidad. El juego tiene como la capacidad de ponernos en un lugar distinto. Por eso es que en este momento en donde la virtualidad o el distanciamiento social, o bueno, los modos en que estamos viviendo esta pandemia en los diferentes lugares de nuestro país, ¿no? Para Buenos Aires está bastante complicado, y me decía Karina que Catamarca también están cumpliendo con las normativas que se están planteando. Cuando uno mira los materiales que a nivel nacional, tanto por el SENAF como por el Ministerio de Educación, se van presentando en relación con los contenidos, cómo plantear la continuidad educativa, en todos los casos aparece algo específico vinculado con el hecho de jugar, ¿sí? Si uno analiza los materiales, va a ver que hay algunas propuestas que están más cercanas a lo que es la gamificación y otras que están más cercanas a lo que es el juego. Pero sí es interesante ver que el hecho de jugar, digamos, ha habido muchas conferencias de Tonucci sobre el lugar de la escuela. De hecho el Ministerio de Educación lo contrató para hacer un cuadernillo especial y conferencias especiales en donde plantea la importancia de darle al niño este marco de posibilidad de jugar para que pueda ir elaborando y para que pueda ir construyendo otros modos de mirar la realidad, y quedarnos tranquilos que los niños tienen capacidad para poder aprenderlo con una buena orientación por parte del adulto. Algo que es interesante, saben que este febrero tuvimos un seminario sobre tecnología educativa con Mariana, y algo que analizamos en ese seminario fue el plan Juana Manso, que es una plataforma que está elaborando el Ministerio de Educación conjuntamente con Educar, de aulas virtuales y recursos federal para todo el país, que tiene como una particularidad, y es que no consume datos. Y algo que charlábamos con Laura Manes, que es la directora de Juana Manso, del programa, es que no consideraron en ningún momento la inclusión del juego, ¿sí? No lo consideraron en inicial, y tampoco en la forma en que armaron las aulas virtuales. O sea, en espacios de primaria y de media, los espacios de recreo, entre comillas, eran los espacios privilegiadamente de aparición del juego. Nosotros en jardín no tenemos recreo como tal, tenemos espacios de juego libre, o sea, juego más lanzado a la espontaneidad del jugador, que es el que propone que jugar, y el patio está dispuesto de alguna manera para que aparezcan ciertos juegos y no otros. En la escolaridad primaria y en la media, esos espacios no están regulados y es el momento del recreo en el cual se juega. Pero interesante porque por un lado estamos defendiendo el lugar del juego, la importancia del juego como derecho para el niño, planteado por la Convención, y el niño en la Convención es de hasta los 14 años, ¿sí? Y sin embargo, no hemos, digamos, en los espacios oficiales, por fuera de lo que son los cuadernillos, cuando se diagrama un sitio web, no se piensa específicamente en este espacio más lúdico. Pero bueno, independientemente de esto, cuando recorremos páginas o cuando vemos qué tipos de materiales
aparecen en las escuelas vinculadas con cómo llegar el juego a la escuela, nos encontramos con algunas cosas brillantes, ¿no? Por ejemplo, esta escuela es una escuela que está situada en un barrio vulnerable, y entonces, a partir de un cuento, de una narrativa, que acercan a los niños, plantean transformaciones con objetos cotidianos, como ser cajas, para facilitar la producción de juguetes o la producción de construcciones a partir de la conversión, la manera de modificar estas cajas. También, estas son dos imágenes, una de una mamá haciendo la propuesta de prácticas más físicas con sus dos niños pequeños, y la otra es una niña de 2 años con 9, que la maestra le grabó un video de cómo iba a ser la práctica, y ella lo observa. En el video de las triciclas también se veían varias situaciones en donde los niños estaban frente a las computadoras y volvían a realizar esas acciones. Bueno, este tipo de acciones que ustedes seguramente están realizando y con mucha efectividad, nos ponen de cara a dónde está, qué es lo central en este momento en el modo en que yo selecciono los contenidos, o el modo en que organizo las prácticas mediadas en este momento por la virtualidad y por las familias. Esta imagen de Tonucci es muy antigua, es de la década del 70, y él hace a mí me resulta interesante, porque es un niño pequeño con todo el mundo adentro, ¿sí? Toda la capacidad que el niño tiene de poder percibir, escuchar, participar, pero con esta pregunta de dónde está el mundo, o sea, cómo hace el niño pequeño para poder ordenar esta cantidad de estímulos que tiene por detrás. Y el problema de las propuestas virtuales tiene exactamente este problema. Caldeiro y Schwazerman, en un estudio sobre lo que es el aprendizaje ubicuo, que es el propio de las tecnologías mediadas por pantallas, se hacen una pregunta, que es la que está en el centro de esta imagen, que es cómo construir propuestas educativas significativas en tiempos de ubicuidad. O sea, la ubicuidad es la que nos permite hoy estar situadas así, yo en Buenos Aires, ustedes en Catamarca, cada uno en su casa, con tiempo compartido, pero con un espacio diverso. Yo podría incluso haber grabado esto y después pasárselos en diferido. O sea, la ubicuidad es lo que uno hace, que son las 10 de la noche y le llegó un WhatsApp de un papá y dice, son las 10 de la noche, ¿se lo contesto, no se lo contesto? ¿Qué hago con esto? ¿No? Porque nos metió en ritmos y en formatos distintos. Entonces, este pensar propuestas educativas en este momento nos obliga a tomar decisiones sobre lo que es efímero, de tal manera que yo tengo que saber, dentro de la cantidad de cosas que puedo llegar a trabajar con los niños, qué es lo que no vale la pena en este momento, lo que fragmenta o que puede llegar a resultar descartable y se torna disperso, y aquello que es realmente importante, que es relevante y que yo tengo que ayudar a ordenar y a encontrar criterios. Y entonces acá entra de vuelta el tema de lo lúdico, porque la etapa en la cual nosotros estamos trabajando con los niños pequeños es una etapa fuertemente de construcción simbólica. Si uno dice, ¿dónde está el corazón cognitivo de los niños menores de 5 años o menores de 6 años? Está en la posibilidad de construir un sistema de segundas señales, es decir, un sistema que no esté obligadamente vinculado con el objeto concreto que tengo delante, sino con la capacidad que tiene la imaginación de vincular imágenes o producir imágenes mentales, y sobre eso desligarse de lo inmediato y cercano para poder abrirse a perspectivas novedosas. Esto, ¿sí?, es lo que se hace a partir del juego y a partir de este ambiente que nosotros vamos a ir abriendo con los chicos. Y entonces, una cosa que es importante y que ustedes seguramente han aprendido el año pasado y que lo fuimos construyendo con mucho esfuerzo, es que la casa no es la escuela, y entonces yo no le puedo entregar contenidos al padre para que lo despliegue con los chicos. Y entonces
hay un espacio de intimidad que la escuela le ofrecía al niño pequeño y que no está, ahora está con otros. En algunos casos, depende cómo sea la organización familiar, es mucha familia, muchas personas viviendo en el mismo lugar, a veces con un solo dispositivo para poder recibir comunicaciones para toda la familia, incluso trabajar. Y entonces, ese espacio cuidado, ese espacio reservado, ese espacio que se iba presentando de a gotas, diríamos, en las salas, no está. O sea, la casa es un mundo. Y el mundo está cambiando, decía la canción. Pero también la casa no le permite, digamos, el niño tiene una dificultad, que es lo más, por lo cual en este año se ha peleado tanto por la presencialidad, y es la posibilidad de estar con otros, digamos, otros distintos al ámbito familiar. La casa no ofrece eso, la casa, a menos que el niño tenga distintos hermanos, pero que además son de diferentes edades, no cuenta con pares sobre los cuales generar una construcción común. Pero a la vez, la familia no tiene la formación que tienen los educadores. Entonces, yo puedo contar con el capital cultural de la familia, puedo pensar cómo generar propuestas en donde los aprendizajes puedan ser compartidos con ellos, puedo crecer en el modo en que percibo las familias. Uno de los grandes aprendizajes del año pasado fue que no conocíamos a las familias de los niños, que las empezamos a conocer a partir de tener que meternos dentro de las casas. Y a nosotros como educadores nos obliga a pensar que el sujeto de aprendizaje no es solamente el niño, sino que es el niño con su familia, ¿sí? Está extendido, y valorar qué es lo esencial de la escuela, que a mi modo de ver en la etapa en la que estamos trabajando, pasa por esta sensibilidad que vamos abriendo. Y entonces, cuando pienso en situaciones vinculadas con el juego, yo voy a tener que pensar situaciones en donde la propuesta lúdica sea una propuesta posible de ser jugada por el niño solo, entonces tiene que tener la suficiente simpleza para que el niño pueda comprenderlo con una muy simple explicación, pero también propuestas de juego donde yo pueda involucrar a otros niños, sus hermanos más grandes, sus hermanos más chiquitos, como veíamos en las imágenes. Esta mamá haciendo una clase de educación física o de trabajo corporal con el de 2 y con el de 5. Cómo ir pensando propuestas más articuladas, o propuestas que el niño pueda hacer más con sus adultos, que es lo que veíamos en muchas de las imágenes de las triciclas. Pero también tengo que pensar en 3 elementos que son básicos, y es que las propuestas tienen que fortalecer los vínculos, tienen que darle al niño la suficiente estabilidad emocional para poder llevar adelante esto que también causa miedo, distanciamiento, dificultad, y tengo que tener en cuenta la diversidad de familias con las cuales trabajo. Con lo cual, cuando pienso en una situación lúdica, en estos contextos, lo que tengo que pensar fuertemente es el lugar que le quiero asignar al jugador. Y el lugar que en ese juego que estoy proponiendo van a tener las ideas propias, es decir, pensá cómo te gustaría llevar adelante este tablero y busquemos a ver si le ponemos prendas o no, o las ideas prestadas, donde yo le diga, como la escuela que decía, bueno, a partir de este cuento, imaginemos en qué pueden transformarse nuestras cajas, o sea, ideas prestadas por otros, que ayuden a seguir traccionando esto que estamos tratando de llevar adelante. Y aquí vamos con los espacios de las preguntas, porque ya se me acaban mis 40 minutos. Y entonces, ustedes preguntaban, ¿no? ¿Todos los niños tienen las mismas oportunidades? ¿Cómo hacemos con respecto a la participación? No todos los niños tienen las mismas posibilidades, hay niños que van a querer participar y hay niños que no van a querer participar, porque una de las características del juego es la libertad. Y entonces, la elección del juego es importante para poder atraer a los niños, pero el respeto por los tiempos que tienen los niños en subirse a los juegos es fundamental. Eso supone también tener en cuenta el formato lúdico. Digamos, yo no me voy a detener en esto, hay muchos textos escritos míos sobre lo que es el formato de juego, y cómo yo puedo sostener un corazón propio de un juego particular, pero simplificar o complejizar ese juego de tal manera que el jugador pueda sentirse dueño de lo lúdico y no estar totalmente dependiente de un otro.
En orden a las estrategias pedagógicas para utilizar e implementar juegos en el nivel inicial, el diseño curricular de ustedes es muy bueno y les da muchísimas estrategias. Así que mírenlas porque les habilita, digamos, hoy por hoy, a nivel de recetas, hay muchísimo vinculado en la web. ¿Cómo debería ser el clima de juego y cómo propiciarlo? El clima de juego siempre es un clima alegre, divertido, distensionado, en donde podemos pensar y decir muchas cosas, normalmente es ruidoso, y normalmente lleva más de una oportunidad, como dije al principio, de jugar a lo mismo, para que los niños puedan aprender ese juego y poder resolverlo solo. El juego en los niveles de apropiación supone hay una característica del juego que es la recursividad, es decir, el juego está volcado sobre sí mismo, y los jugadores eligen siempre los mismos juegos. Por eso es que ahí está la habilidad del educador de ir descubriendo cómo hacer a un jugador experto en un determinado juego, pero al mismo tiempo dando la suficiente libertad para que la mesa esté tendida con otros juegos y a mí me interese jugar a otra cosa. Piensen en ustedes cuando se van de vacaciones, al menos cuáles juegos se llevan. Y en general uno se lleva 1 o 2 juegos, y sobre esos juegos pasa el tiempo. O sea, uno a lo largo de su historia va eligiendo, va seleccionando, va sintiéndose más a gusto con ciertos juegos y no otros. Entonces, la apropiación del juego tiene que ver con la posibilidad de conocer y la posibilidad de elegir. Eso hace a las diferentes actitudes. Cuando yo me siento inseguro frente a algo que me es desconocido, necesito que alguien esté conmigo y me enseñe a jugar y me acompañe en el juego. Cuando yo no tengo capacidad de frustración, tengo que animarme a ver cuál es mi habilidad para poder sentirme un poco más seguro en un juego y sobre eso avanzar. Y hay veces en que hay juegos en que hay niños que no los quieren jugar con algunos otros. Por ejemplo, yo tengo una amiga que se llama Viviana que le encanta jugar a la canasta, ¿sí? Un juego de cartas. Y a mí me encanta jugar a la canasta, no con ella, porque ella no juega, ella gana. Entonces, como está su objetivo es ganarme, no disfrutamos el juego, porque siempre está haciendo algo para que yo pierda. Y a mí no me resulta grato jugar con ella a la canasta, porque requiere una habilidad que yo no tengo el jugar a la canasta. Pero jugamos muy bien el chinchón juntas, porque ahí la suerte está como un poco más repartida. A veces ganamos, a veces perdemos, y nos sentimos felices las dos. Entonces, el juego le pertenece al jugador. Y en la medida en que yo brindo oportunidades, los jugadores se van sintiendo cada vez más fácilmente comprometidos. La diversión forma parte del juego, pero la diversión no es un componente absolutamente único del juego. Hay juegos en donde yo no me estoy divirtiendo. Piénsense ustedes jugando al truco cuando ustedes están todavía en las 14 malas y el otro ya está en la 13 buena y dicen no voy a ganar ni que me saque los anchos en 4 juegos seguidos. Entonces, el juego supone un placer que es el ámbito en el cual se está produciendo y la capacidad interna de sentir que estoy realizando una actividad desplegada de una obligación. Pero no necesariamente es placentero, o sea, a veces resulta un placer doloroso, sobre todo cuando voy perdiendo, que es parte de lo que voy aprendiendo como jugador. Las reglas del juego se van aprendiendo en la medida que los juegos van apareciendo y sucediéndose. Por eso es que si yo juego un juego una vez sola, tengo que estar todo el tiempo volviendo sobre la regla. Los niños pequeños tienen dificultad para reconocer la regla porque todo el tiempo la están rompiendo, porque el aprendizaje con reglas supone la descentración. Y la descentración es un componente cognitivo propio del periodo operacional, es decir, de los niños de la escolaridad básica, más que de la escolaridad inicial. Entonces, no cumplen las reglas, no porque quieran hacer trampa, sino porque en el momento encontraron otra más divertida. Y entonces yo tengo que darme cuenta, cuando los jugadores están diciendo esto no es así,
a cuando soy yo la que está por fuera del juego y estoy diciendo esto no es así. Los juegos tradicionales, que son los juegos de ayer y de hoy, hacen a nuestra vida cultural. Y los juegos que más se adaptan a las necesidades de los niños de nivel inicial son los juegos sociodramáticos, porque son los juegos que comprometen el mundo simbólico. Pero los juegos que me permiten estar con otros son los juegos con reglas convencionales, porque me permiten vincular o generar un ida y vuelta con un par, o con otro mayor que yo que me va ayudando en este despliegue del juego. Pero el juego que puedo jugar solo es el juego con objetos, entonces no podría decirles cuáles se adaptan más a las necesidades, porque cada tipo de juego está tensionando un aspecto diferente del desarrollo y de la posibilidad del niño. Y estrategias para el momento actual hay muchas puestas en la web. Lo importante es pensar en el niño concreto que tengo delante. Digamos, yo no conozco a los niños de Catamarca, porque creo que he visitado Catamarca una sola vez en mi vida, y entonces no conozco los contextos en los cuales los niños habitan, y cuáles son las particularidades que tienen los niños, o los modos particulares que tienen de jugar ciertos juegos. Entonces, ustedes conocen el territorio, y observando la realidad de sus niños van a poder hacerles los mejores juegos y las mejores posibilidades. El año pasado, algo que hicieron unas maestras que a mí me pareció sorprendente y maravilloso fue pintar las veredas en un radio de 5 cuadras de la escuela con juegos de tableros, porque los niños no podían ir a la escuela, y entonces les mandaban por internet, por ejemplo, cómo se juega la rayuela, y pintaron 2 rayuelas, una en la puerta de la escuela y otra en la puerta de un nene que vivía a 2 cuadras de la escuela. Las pintaron con pintura. Les enseñaron lo que son el twister, y entonces les pusieron algunas consignas del twister y pintaron un twister en una esquina y en la entrada de un garage. Y así fueron eligiendo diferentes tipos de juegos de tablero, y armaron un circuito en un radio de 5 cuadras que le permitía a los niños, en espacios abiertos, porque el barrio donde está situada la escuela no tiene plazas, encontrar modos de vincularse con otros cuando en Buenos Aires las plazas estaban prohibidas. Y había policías y franjas de seguridad para que los niños no se subieran a los juegos. Pero los tableros en los pisos permitían que los niños realizaran una serie de juegos y de recorridos, y además se encontraran con otros. Entonces habían armado parejas de jugadores, y las mamás se encontraban caminando por la calle, que era lo que se podía en un momento de la dispo hacer, que era salir a dar vueltas a 5 cuadras a la redonda con los niños, y facilitar modos de juego y de encuentro con los niños. Mis 40 minutos, y un poquito más. Bueno, gracias Patricia, gracias por todo tu aporte. Creo que, bueno, y por tu apertura a recepcionar las preguntas de las chicas también. No sé si alguna tiene alguna pregunta puntual después de lo que estuvo comentando Patricia, la puede compartir por el chat o abrir el micrófono. Sería importante que aprovechemos este espacio. ¿Alguna pregunta? Los invitados también pueden preguntar, ¿eh? Yo hablé muy rápido, pero como quedó grabado no hay problema. Veo que les gustó la canción. Parece que sí. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecemos tu presencia. No sé, Andrea, si querés, o Cintia. Sí, yo le escuchaba a la profe recién cuando la última parte y contaba esta experiencia de juegos que habían armado los pequeños cerca de la escuela, y pensaba cuántas ideas se nos pueden ocurrir a partir de escuchar a Patricia, de empezar a pensarnos en esta reflexión, porque de eso se trata la diplomatura, es una reflexión sobre nuestras prácticas, y digo, cuántas ideas se nos pueden ocurrir para traer el juego y adaptarlo a cada una de nuestras escuelas. La profe decía
no conozco los chicos de Catamarca, pero me parece que tenemos muchas realidades dentro de toda la provincia, muy distintas, y qué lindo sería que todos pudiéramos empezar a buscar ideas como estas señas que pensabas, Patricia. Así que bueno, yo me quedo con eso, digo, que estas charlas y estas clases de hoy nos sirven para empezar a repensarnos y a recrearnos, ¿sí? Así que bueno, yo le agradezco, Patricia, muchísimo su presencia en nuestra diplomatura, y seguro que la vamos a seguir invitando, eso no cabe duda. Me encantan todas las cosas que estoy leyendo, ahora vamos a hacer captura de los chats, porque realmente están diciéndole a usted, profe, cosas hermosas, así que ha sido muy valioso. Bueno, muchas gracias. Para mí también una sorpresa que me hayan contactado, además porque fue por las redes sociales, o sea, Karina me mandó un mensaje por Facebook, que yo no suelo abrir demasiado el Facebook, y bueno, nos contactamos. Creo que tienen mucho para poder pensar, digamos. Yo volvería al diseño curricular, que es como la herramienta básica, porque además tienen todas las herramientas. Si uno a veces, digamos, en otros momentos de las prácticas que llevábamos adelante en el jardín, el juego estaba mucho más desprestigiado. Pero hoy por hoy está presente en la ley nacional y está presente en su diseño curricular. Entonces, si ustedes no ven el juego en las escuelas, tienen un arma legal para decirlo, están incumpliendo un deber social que el Estado quiere garantizar a los niños pequeños. Sí, muy claro eso.